Cuidado que te puedes perder. Sobre ese lema vamos a caminar esta tarde. Cuidado que te puedes perder. Uno pudiera hacerse la pregunta: ¿por qué se salvan los hombres o por qué se pierden los hombres? Cuando uno habla acerca de la salvación y uno habla acerca del cielo, se encuentra uno cuando sale por la calle a compartir el evangelio y uno pregunta: ¿quién quiere ir al cielo? Entonces todo el mundo quiere ir al cielo, ¿verdad? Si yo pregunto esta tarde: ¿cuántos queremos estar en el cielo un día? Yo creo que todos dijéramos: yo quiero estar allí un día, ¿verdad? ¿Y por qué quisiéramos estar en el cielo? Y uno pudiera preguntar: ¿usted qué se imagina que es el cielo? Para usted, ¿qué es el cielo? Entonces uno se imagina un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, un lugar de reposo, un lugar de alegría. Y allá queremos todos estar un día. Y si uno preguntara: bueno, ¿cuántos quisieran ir al infierno? Un voluntario que le diga: yo quiero ir al infierno. Nadie quiere ir al infierno, porque en el razonamiento del ser humano equivalemos a que eso es dolor, un lugar de tormento, un lugar de desespero, un lugar de agonía. Y nadie quiere ir al infierno. El hombre, por más malo que sea, aspira a ir al cielo. Y yo quiero decirle a todos los presentes esta tarde que todos estamos invitados a entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Alguien dice: pero es que Dios es cruel, es que Dios es malo, es que Dios es duro. Al contrario, y en esta tarde lo predicamos, al contrario, Dios es bueno, Dios es misericordioso. La Biblia dice que Dios es amor, y por ese amor infinito es que nos tiene aquí reunidos esta tarde. Porque los que estamos aquí reunidos no estamos por casualidad. Muchas cosas habría que hacer esta tarde. Todavía aquí en Medellín, que hay tanto lugar bonito y tanto centro comercial y tanto que ver, tantos lugares cerca de aquí para irse de vacaciones. Y se informó de la convención y se invitó a mucha gente. Pero quiero decirle una cosa: que si tú estás aquí es porque Dios te puso a ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque quiero decirle que en esta convención hay muy buenas noticias. Y quiero que a través de las escrituras miremos por qué se han perdido los hombres y por qué se han salvado algunos hombres. Y vamos a mirar a través de la Biblia, y ustedes me van a ayudar a que usted mire en algunos pasajes de la Biblia, en algunos hechos, en algunas situaciones, si los que se perdieron tenían oportunidad o no tenían oportunidad. Y ahí vamos a ir caminando en el texto. Vamos a preguntarnos por los prediluvianos. ¿Por qué se perdieron los prediluvianos? Cientos de miles se perdieron. Y vamos a mirar si ellos tuvieron privilegios o no tuvieron privilegios. Vamos a mirar algunos privilegios que tuvieron los prediluvianos. Primer privilegio: los prediluvianos tuvieron un privilegio. La Biblia dice que en aquella época Dios estableció un pregonero de justicia. El primer privilegio que tuvo aquella generación fue un predicador. Primer privilegio. Segundo privilegio: si hay un predicador, también hay un mensaje. Entonces tenemos un pregonero
Ahora, como segundo aspecto, tiene también un mensaje de parte de Dios el pregonero. ¿Qué era lo que tenía que decir este pregonero? Lo que decía: la predicación de Noé fue un mensaje profético, porque anunciaba a los hombres las cosas que aún no se veían, lo cual se tornó a su generación en locura. Porque Noé comenzó a predicar que vendría una inundación, que iba a caer lluvia a la tierra cuando nunca había caído. Y entonces la gente le pareció que era locura, desvarío de aquel hombre. Entonces tenemos un predicador y ahora tenemos un mensaje. Y hay gente que dice: es que el hombre dice lo que se le venga a la cabeza. Pero yo declaro en esta tarde que la palabra de Dios no viene sola. La palabra de Dios viene acompañada con señales que siguen a esta predicación. Primer privilegio, un pregonero. Segundo, un mensaje. Tercer privilegio, Dios estableció un tiempo. Más de 100 años del anunciamiento de este mensaje por parte de Noé. Más de 100 años fue otro privilegio: el tiempo, la oportunidad. Cuarto privilegio, no fue a escondidas que se hizo un barco de estas dimensiones o proporciones. Un barco de más de 3 pisos de altura, de más de 120 metros de largo. Un barco que fue notorio a la construcción en todos los hombres. Y se escuchó por toda parte: hay un hombre que dice que va a llover y está construyendo un barco en tierra seca. Pareciera que está loco, pero la gente curiosa se dio cuenta de esta construcción. No habían celulares, no había email, no estaba el Facebook. Pero siempre el hombre ha sido curioso y se escuchó de la fama de la construcción de ese barco. Un pregonero, un mensaje, el tiempo y ahora un barco. En quinto aspecto, no fue Noé. Eso lo puede leer en el capítulo 7 del libro de Génesis. No fue Noé el que se fue a buscar los animales para hacerlo de entrar al barco. Noé no se fue a buscar al león y a la leona. Noé no se fue a buscar al elefante y su compañera. Si lee el texto bíblico, dice la Biblia que en aquel día entraron los animales domésticos y también los salvajes. Y eso fue notorio a toda aquella generación. La gente decía: pero ¿qué está pasando? La naturaleza está actuando extrañamente. No era que la naturaleza estuviera actuando locamente, era que se estaba cumpliendo al pie de la letra lo que Dios estaba declarando a través del pregonero de justicia. Y fue notorio a todos los hombres el desfile de los animales. Y ahí tenemos entonces el quinto privilegio. Sexto privilegio, después que entró Noé y los animales al arca, la Biblia dice que la puerta del arca duró 7 días abierta. ¿Se imagina usted la oportunidad que tuvieron? Era tan solamente unos pasos en obediencia. La salvación estaba tan cerca, la seguridad, que no era sino creer y dar unos pocos pasos y subirse al barco. Eso era todo, no era más, era solamente creer y suba al barco. Pero la gente no quiso creer, porque la gente estaba ocupada en las cosas de sí mismo, que a Dios lo ignoraron. Por eso Jesús dice: así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán casándose y dándose en casamiento, y estarán tan ocupados en lo humano que habrán descuidado el mensaje de lo divino, el mensaje de Dios. 7 días la puerta abierta, dice la Biblia. Ahí tenemos 6 privilegios, hasta que dice la Biblia
que Dios cerró el barco. Dios lo cerró. No fue Noé, Dios cerró el arca. Y cerrada el arca, el cumplimiento de la profecía se hizo evidente, porque aquel día las cataratas de los cielos fueron abiertas y comenzó a llover. ¿Y sabe qué me llama a mí la atención? Y la Biblia dice en Mateo: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Eso quiere decir que hubo un momento que sí entendieron, pero fue demasiado tarde, porque el diluvio no fue algo súbito. El diluvio duró 40 días, comenzó a inundarse la tierra. Y yo me imagino a cada padre de familia tomando los niños y subiéndolos a las partes altas. Pero entre más los subían, el agua seguía creciendo, hasta que se los llevó a todos. La pregunta es: ¿cuántos se salvaron? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Me ayudan? ¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos se salvaron? ¿Y qué pasó con los demás? Cientos de miles que habitaban la tierra, ¿por qué se perdieron? ¿Porque Dios es malo? No. Dios les dio privilegio a esa generación, pero fueron ellos los que no quisieron escuchar ni atender la palabra del Señor. Vamos a mirar otro pasaje de la Biblia. La pregunta que aparece y dice Jesús, Lucas capítulo 17. Jesús dice: acordaos de la mujer de Lot. No sabemos cómo se llamaba esta señora, pero ahí quedó registrado. Lucas capítulo 17, versículo 32, quedó registrado: acuérdense de la mujer de Lot. ¿Por qué se perdió la mujer de Lot? ¿Tenía privilegios o no tenía privilegios? Ustedes me van a ayudar, hermanos, y vamos a ver si la mujer de Lot tenía privilegios o no tenía privilegios. Primer privilegio de la mujer de Lot: la mujer de Lot tenía un esposo justo. Por eso en esta tarde, si aquí hay un amigo que tiene su esposa convertida, dele gracias a Dios. Si aquí hay un caballero que tiene su esposa convertida o viceversa, dele gracias a Dios, porque tiene un esposo o una esposa justa. Y la mujer de Lot tenía un esposo justo. Segundo privilegio: ¿a cuántos de ustedes les ha llegado ángeles a la casa? Ese día le llegó a la casa de esta mujer 2 ángeles. Y la mujer de Lot los vio porque tenían una teofanía. Y la mujer de Lot tuvo el privilegio de verlos, de hospedarlos en su casa, de atenderlos. Eso es un privilegio de la mujer de Lot, recibir ángeles en su casa. La mujer de Lot tuvo ese privilegio. Tercer privilegio: los vio. Cuarto privilegio: la mujer de Lot escuchó de la boca de estos ángeles decir: Dios ha determinado destruir a Sodoma y a Gomorra, pero por causa de ustedes nosotros hemos venido, porque Dios ha determinado que no va a destruir al justo con los injustos, porque Dios sabe discernir entre el que le sirve y el que no le sirve, y el juicio no lo va a alcanzar, sino que Dios los ha mandado a sacar de esta ciudad para que no perezcan. La mujer de Lot escuchó de la boca de los ángeles decir estas cosas. Ese es el cuarto privilegio. Quinto privilegio: los hombres de Sodoma y Gomorra, como eran malos, tenían una desviación sexual terrible. El homosexualismo era terrible. La Biblia dice que se agolpó a la casa de Lot, los hombres de aquella ciudad, porque eran malos y le hacían violencia.
Pero la mujer de Lot vio cuando los ángeles, en un acto sobrenatural, hicieron que todos los hombres quedaran ciegos. Y la mujer de Lot vio ese poder glorioso actuando ese día, y vio cómo los hombres quedaron ciegos. Ese es el quinto privilegio. Sexto privilegio: cuando ya rayaba el alba y el juicio de Dios se acercaba, parecía que no alcanzasen a escapar. La Biblia dice que los ángeles echaban mano de aquellas mujeres y los impulsaban a correr por la llanura. Yo no sé, hermano y amigo, si usted pudiera entender lo que se siente. Esta iglesia sabe qué es lo que se siente cuando lo sobrenatural toca lo natural. Yo estaba viendo cómo se estaban gozando, nos gozamos desde esta mañana, porque aquí hay una presencia sobrenatural que es la que nos impulsa a cantar, que es la que nos impulsa a adorar, la que nos impulsa a decir gloria a Dios. Y la mujer de Lot tuvo el privilegio de que unos seres sobrenaturales la cogieran por la mano. Yo no sé cómo se sentiría eso, pero eso es algo glorioso, eso es algo extraordinario. O que tú dices, hermano, no. ¿Quién pudiera testificar las noches o los días cuando hemos estado en dificultades y la mano poderosa de Dios nos ha tocado? Nos hemos levantado rejuvenecidos, porque cuando lo sobrenatural de Dios toca lo humano, lo débil se convierte en fortaleza. Alguien grite gloria a Dios. ¿Tenía privilegio la mujer de Lot, sí o no? Y se perdió. Vamos a ver otra escena. Vámonos para el día del Calvario. Hoy y mañana en el mundo entero se habla del Calvario, pero quiero que miremos qué pasó el día del Calvario. Y ustedes me van a ayudar y me van a decir cuántos se salvaron. Vamos a irnos para San Lucas capítulo 23. Ahora sí los invito a que miremos la Biblia todos. Y vamos a tener dos pasajes paralelos. San Lucas 23 y Mateo capítulo 27. San Lucas 23, 35 y San Lucas capítulo 27, versículos 38 y 39. Capítulo 23, el versículo 35 nos narra, vamos a mirar 5 grupos de personas que estuvieron presentes el día del Calvario. Y ustedes me van a decir cuántos se salvaron. 23:35 de San Lucas dice el versículo 35. Lucas 23:35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Aquí hay 3 grupos. El pueblo mirando es un grupo. El segundo grupo son los gobernantes que se burlaban. Y el tercer grupo son los soldados. Dejen ahí marcado el pasaje y vamos a San Lucas 27, que ahora volveremos a Lucas 23. San Mateo 27, verso 38. Ahora volveremos a Lucas. Vamos a Mateo 27, 38, visto desde otro ángulo. El verso 38 dice: entonces crucificaron con él, o sea con Jesús, a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 39. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza.
¿Cuántos grupos tenemos entonces? 5. ¿Cuántos grupos tenemos? Primer grupo, los gobernantes, perdón, el pueblo mirando. Segundo grupo, los gobernantes. Tercer grupo, los soldados. Cuarto grupo, los crucificados. Y 5 grupos, los que pasaban, le miraban y meneaban la cabeza. De esos 5 grupos que tenían el privilegio más grande, el día del Calvario, el día que se marcaba la historia, el día del Calvario es el día de la redención de la humanidad. Es el día de la exhibición pública del triunfo de Cristo, que estaba arrasando con todos los imperios que Satanás había construido por más de 4000 años. El día del Gólgota, el día del Calvario, era el día de la declaración de inocencia y libertad, porque Jesús dijo: consumado es. En otras palabras, el sacrificio perfecto del Cordero perfecto estaba consumado. Y los 5 grupos tenían el mismo privilegio. Estaban igual de cerca del mismo Cristo. Le vieron sus espaldas heridas, le vieron sus coronas de espinas, lo vieron muy cerquita de Cristo. Estaban los 5 grupos tan cerquita que podían ver todo lo que le hacían a Jesús. Pero de esos 5 grupos, ¿cuántos se salvaron? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Ayúdenme. De todos esos 5 grupos del día del Calvario, ¿cuántos se salvaron? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 1. ¿Y qué pasó con los demás? Si todos tenían la misma oportunidad y estaban viendo al mismo Cristo y escuchaban la misma palabra de Jesús cuando dijo: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. ¿Qué pasó con los demás? ¿Cuántos se salvaron? ¿Quién fue el que se salvó? Un ladrón, ¿verdad? Alguien dijo por ahí: se salvó el ladrón bueno, ¿cierto? Yo no sé cuántos conocen ladrones buenos. Todos los ladrones son malos porque causan un daño ajeno. Así que no se salvó ese día un ladrón bueno, se salvó un ladrón que era malo. Pero ¿por qué se salvó ese hombre? Fue que la salvación le salió ahí en el paquete de Chitos. Voy a decirle por qué se salvó ese hombre. Vamos a mirar 4 o 5 cosas que vio este hombre para ser salvo. Y esas 4 o 5 cosas son las que tienen que ver los seres humanos hoy. Los que quieren ser salvos deben de ver lo que vio ese hombre que se salvó aquel día. ¿Por qué se salvó ese hombre aquel día del Calvario? Primero, yo no sé en qué momento del recorrido o del momento de ubicarlos y poner los clavos, yo no sé en qué momento ese hombre alcanzó a ver una tablilla que pusieron en la parte alta de la cruz de Jesús, que decía en letras griegas, latinas y hebreas, porque aquel día el mundo entero estaba de acuerdo con la sentencia que le daban a Jesús. Pero yo no sé en qué momento ese hombre pudo leer: este Jesús es el Rey de los judíos. Y ese hombre que era ladrón, que era malo, que había tenido una descomposición social, que no se hallaba lugar para él en la sociedad y decidieron matarlo, en aquel momento pudo ver y se le reveló para sí que el que estaba allí era el Rey de los judíos. Y yo no sé cuántos saben quién es el Rey de los judíos: Jehová de los ejércitos, varón de guerra que no conoce derrota.
Y ese hombre pudo ver que el que estaba al lado era el rey de los judíos. Segundo privilegio, ese hombre comenzó a escuchar que el del otro lado, no sé si el de la derecha o de la izquierda, comenzó a injuriar a Cristo y a decirle: tú que eres el Cristo, que derribas el templo en 3 días, bájate de la cruz y bájenos a nosotros. Y el otro, el del que se salvó, comenzó a gritarle y a decirle: cállate, bocón, tú eres grosero y petulante, tú estás colgado porque eres ladrón igual que yo, y ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación que tú. Ese hombre vio lo que usted y yo hemos visto en Jesucristo, que Jesucristo es Dios, arriba en el cielo y aquí en la tierra y debajo de la tierra. Yo no sé si quiere darle ese aplauso con libertad los que creemos que Jesucristo es el único Dios verdadero. Aleluya. Y es allí donde yo me pregunto: ¿por qué se pierden los hombres? Los demás no podían ver lo que Jesús es. Hay gente que no puede ver lo que Jesús es. Y con vergüenza tengo que decirlo, hasta hay creyentes de la iglesia que no saben quién es Jesús. Porque hay gente que se avergüenza de Jesús. Hay gente que no puede ver lo que Jesús es. Y cuando el hombre no puede ver lo que Jesús es, se avergüenza del Cristo. Qué vergüenza que a mí me miren con la Biblia. Eso es para los ignorantes. Qué oso que me vean con la Biblia, que me digan evangélico, cristiano. Qué vergüenza. Uy, qué vergüenza que a mí me miren arrodillado. Uy, qué vergüenza que a mí me miren haciendo palmas. Qué vergüenza que a mí me miren llorar. Qué vergüenza. ¿Qué dirán mis amigos? Qué vergüenza. Qué vergüenza de vestirse así las damas. Qué vergüenza vestirse así los caballeros. La sociedad tilda y dice que el evangelio es ignorancia. Esto dicen los que no pueden ver en Jesucristo lo que usted y yo vemos. Porque para muchos el evangelio es locura, para otros el evangelio es tropezadero, para otros Jesucristo es motivo de vergüenza. Pero para esta iglesia, yo no sé usted, para usted y para mí, pero este evangelio, Jesucristo, es lo máximo que un ser humano puede poseer en la tierra. Si para ti Jesucristo es lo máximo, ¿por qué no le brinda ese aplauso? Máximo para el máximo, para Jesucristo del Calvario. Aleluya. Usalamajando. Oh, gloria a Dios. Vio que era el rey de los judíos. Vio que era Dios. Tercero, él le dijo al otro: cállate, grosero. Usted y yo somos culpables, dignos de muerte. Pagamos por nuestros propios hechos. Pero este hombre es inocente. Ese hombre que está allí es justo. Para que se cumpliese la escritura, que era necesario que el justo muriera por los injustos. El que no hizo pecado por nosotros se hizo pecado, para poder reconciliar consigo mismo todas las cosas. Cuarto,
Este hombre vio y entendió que Jesús era el dueño del paraíso. Y quinto, entendió que Jesús era y es el Salvador y el único que lo podía ayudar, porque él le dijo: Jesús, Señor, agonizante este hombre, yo te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino, porque yo sé que tú tienes un reino y yo quiero hacer parte de ese reino inconmovible que escuchamos esta mañana. Yo te pido que te acuerdes de mí. Yo te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Y así como es mi Cristo, la divina respuesta del maestro no se hizo esperar. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por eso se salvó aquel hombre aquel día, porque pudo ver 4 o 5 cosas en Jesús. Y ahora voy a la aplicación de nuestros días. ¿Por qué se pierden los hombres en nuestros días? ¿Tiene privilegios o no tiene privilegios esta generación? ¿Tiene o no tiene privilegios esta generación? Primer privilegio en esta dispensación: el personaje central es Jesucristo el Señor, quien es Dios sobre todas las cosas. Segundo privilegio: el Señor estableció una iglesia, y es una iglesia preciosa. Jesús la llama mi iglesia. A esta iglesia Dios le entregó un mensaje poderoso. Esta iglesia predica el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Señor estableció y constituyó pastores para que prediquen la palabra. Y también a esta iglesia, o también a esta generación, Dios le estableció un tiempo. Que a veces se predica y dice: es que Dios está esperando que se prepare y quién sabe qué más cosas. No se atenga a eso, que eso no es tan cierto. Hay un tiempo en el reloj de Dios. Así como hubo un tiempo para el venimiento de Cristo, cuando se llegue el cumplimiento del tiempo en el reloj de Dios, lo que estaba predicando esta iglesia, que es una palabra profética, dice el apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética más ciertísima de todos los tiempos. Entonces se cumplirá lo que se ha dicho, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con Él para recibirle en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero es aquí donde me conmueve el corazón, que hay gente que se puede perder y se va a perder después de haber tenido privilegios. Y voy a hablar con los amigos esta tarde y luego voy a hablar con los hermanos. Qué pesar, qué dolor por gente que se puede perder después de haber tenido privilegios. Esposos que se van a perder después de haber tenido una esposa que día y noche ora, y esa esposa durante tantos años: mi hijito, vamos a la iglesia, entregue la vida a Cristo. Esposas que tienen un esposo justo y
que por muchos años le dicen: mi hija, conviértase al Señor, mire el Señor lo bueno. Que pesar por hijos que se van a perder después de haber teniendo padres creyentes, que se van a perder después de haber sido presentados al Señor. Que pesar por esos hijos que los padres le dicen: hijo, ten cuidado de las cosas que haces, porque estás a un paso de la muerte y de la perdición. Y que pesar que después de haber tenido padres cristianos se vayan a perder. Que pesar por padres que se pueden perder teniendo hijos creyentes. Que va el muchacho o la muchacha y le dice: papá, yo lo invito a la iglesia, lo invito a la convención de los 75 años, papá, porque yo quiero que tú le entregues la vida a Cristo, que es lo mejor. Y que pesar porque hay padres que se resisten. Que pesar que familias nuestras se vayan a perder después de haberlos invitado 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y se pueden perder. Lo pueden decir los pastores. Hemos tenido gente que no es de la iglesia y han venido con unas tremendas necesidades. Pastores, oren por mí que estoy enfermo, que tengo un peligro, que tengo una necesidad. Y hemos orado y Dios les ha hecho el milagro a esas personas. Y se han ido con el corazón endurecido y no le han querido entregar la vida a Jesucristo. Que pesar que se puedan perder después de haber tenido privilegios. Que pesar que se pueda perder la gente después de haber tenido 5, 10, 15 años de haber escuchado el mensaje. O que pesar que se pierda gente que quizás por primera vez vino hoy a este servicio y está escuchando la invitación del Señor. Que pesar que se vayan a perder esas personas cuando Dios quiere lo contrario. Dios para eso lo trajo en esta tarde, mi amigo, para que tú no te vayas a perder. Hoy estás a unos pocos pasos de la salvación. Estás a unos pocos pasos de la redención de tu alma. Estás a unos pocos pasos de ser hallado digno de entrar en el reino de los cielos. Y ahora voy con los hermanos esta tarde. Qué pesar que se vayan a perder hermanos que un día conocieron la verdad, pero que en un momento dado pudo más el amor al mundo y se descarriaron. Entre esta multitud aquí pueden haber descarriados, hermanos apartados, pero mire qué tan bueno es el Señor, que en esta tarde te tiene aquí presente para decirle al Señor: hijo mío, venga y estemos a cuenta. Venga por favor, amigo, dice el Señor en esta tarde a su hijo: venga. Pero qué pesar que después de haber sido un predicador, un cantante, un líder de la iglesia, se vaya a perder. Hablé de la parábola de la moneda perdida. San Lucas 15 habla de 3 parábolas. En eso se ocupa el capítulo 15 de Lucas. De la moneda perdida, del hijo pródigo y de la oveja perdida. La moneda se perdió fue en la casa. Y hay gente que se puede perder estando dentro de la casa. Porque a veces los hermanos se olvidan de lo que hemos recibido y se olvida de lo que la iglesia tiene. Hay hermanos que se han olvidado de lo que significa ser iglesia de Jesús. Es que la iglesia no es solamente un momento religioso. La iglesia es la amada de Jesucristo, escogida de Jesucristo. La Biblia dice que el Señor a esta iglesia la ha revestido de Cristo. Por eso es que el diablo no te ha podido tocar,
Porque cada vez que se levanta contra ti, no se encuentra contigo, sino que se encuentra con Cristo. Porque Cristo te revistió el día del bautismo, como dice Gálatas. Y no solamente está revestida esta iglesia, sino que Jesús dijo que esta iglesia iba a ser investida del poder de lo alto. Jesús declaró que sobre esta iglesia iba a derramar de su Espíritu Santo. Y eso significa que esta iglesia tiene poder y tiene autoridad. Y qué pesar que hay hermanos que se pueden perder. Porque no es extraño ver hermanos en la iglesia con raíz de amargura. Hermanos que no se atreven a saludar a su hermano, y el que no ama a su hermano es homicida. Perdónenme la expresión, hay gente que piensa que el que reza y peca empata. Hay cristianos que van y pecan y creen que porque ven al culto y cantan, ya fue borrado el pecado, y al rato siguen por lo mismo. No se engañé, y Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que el Dios un día declarará los secretos de los hombres. Hay gente en la iglesia que tiene secretos que son vergonzosos delante de Dios, pero que no se han arrepentido de sus malas obras. Y qué pesar, porque se pueden perder. Qué pesar, porque hay gente que tiene a Cristo solamente como religión, pensando que el evangelio es religión. Pero resulta que el evangelio no es religión. El evangelio es un estilo de vida, porque el evangelio es Jesucristo mismo. El gozo de la salvación no solo se predica, el gozo de la salvación es algo que se siente, que palpita en la vida del ser humano. Qué pesar que hay gente que se puede perder después de estar tan cerquita de Cristo. Y digo esto porque ahora dentro, hermano, en la otra etapa de conclusión de esta predicación, porque es que ahí también hay otra contraparte. Esta iglesia tiene una esperanza gloriosa. Yo no sé cuántos tienen esta esperanza, pero esta iglesia tiene una esperanza gloriosa. Esta iglesia tiene una esperanza bienaventurada, tiene una esperanza reservada. Hay gente que no quiere creer a la predicación, pero esta iglesia lo que predica se cumple. Esta iglesia va de paso por esta tierra. Esta iglesia es peregrina y extranjera. Esta iglesia no tiene ciudadanía en la tierra. Esta iglesia tiene ciudadanía en los cielos. Y por más de 2000 años se está predicando que hay uno que va a venir. Hay uno que va a venir, y yo no sé cuánto le estarán esperando. Yo no sé cuánto le estarán esperando. Yo no sé cuántos se persuaden y declaran que hay uno que va a venir, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un día de estos, hermanos y amigos, el mundo será estremecido, porque un día de esto lo que se ha predicado por más de 2000 años se cumplirá. Un día de esto se va a escuchar Maranata. Un día de esto se va a escuchar Maranata. Maranata. Cristo viene. Aleluya. Aleluya. Y el mundo va a ser estremecido, porque
porque se va a escuchar decir en el mundo entero: millones y millones han desaparecido. Porque ese fue el número que escuchó Juan, que habían vestido de ropa blanca. Millones y millones. ¿No te gozas al saber que Juan ya te vio vestido de ropas blancas, cantando el coro de los redimidos? Juan nos vio cantando el coro de los redimidos. Y van a decir: los extraterrestres vinieron y se lo llevaron. No son los extraterrestres. Es que Jesucristo lo que dice lo cumple. Donde yo estoy, ahí estarán mis servidores. Y la Biblia dice que aquel día los hombres correrán de mar a mar buscando palabra de vida eterna y no la hallarán. Los jóvenes y las doncellas van a desmayar de hambre, porque querrán quien les predique. Querrán un evento como este y no lo van a hallar. Van a buscar los pastores y no nos van a encontrar. Van a ir a las iglesias y estarán cerradas, y entenderá que será demasiado tarde. Y se escuchará un lamento diciendo: nos hemos quedado, es demasiado tarde. Y muchos, cuando escuchen la noticia que fueron los extraterrestres, para vergüenza propia tendrán que decir: no fueron ellos. Es que lo que se predicó por más de 2000 años tuvo cumplimiento. Es que Cristo vino a levantar la iglesia y nos hemos quedado. Por eso, hermano, que está usted en esta tarde, hermano y hermana, no se aflija. Aguante, resista, que esta promesa es bienaventurada. No desmaye, hermano amado. No importa que uses ropa de marca o no la uses. No importa que tú tengas que ir al mercado de segunda a comprar la ropa. No te aflijas por eso. No importa si vives en la vereda o en la montaña. No se preocupe por eso. No importa si tu camita tiene un colchón durito o quizás no tiene colchón. No te preocupes por eso. Porque cuando el Señor venga de los cielos, al pronunciar la palabra, donde quiera que usted se encuentre, no importa que esté en el sepulcro, la iglesia oirá su voz, y de toda la tierra volaremos al encuentro con Jesucristo el Señor. Uy, salamaya rasala. Uy, santa ralamaina y sala. Aguante, hermano, aguante. No importa. Irán andando y llorando, pero de que llegamos, llegamos.